Fíjese bien, o el tono de las frases, o cuán amenazantes son, o cuán violentas son. Están comiendo a la mesa, pasó algo que no debía pasar, y uno de los de la mesa avienta la silla para atrás, se levanta y se va. No dijo nada, no ofendió a nadie, no golpeó a nadie, pero eso es una expresión de ira, ¿sí o no, hermanos? De ira fuera de control. O a lo mejor, ¿verdad? Otro factor que tenemos que estar atentos a esto, cuando nuestro lenguaje se vuelve ofensivo y altisonante. Cuando comenzamos a levantar la voz y sin decir una sola mala palabra, soltamos frases que golpean a la otra persona, es ira fuera de control, disfrazada. Si estas cosas le han pasado alguna vez o le están pasando, lo más probable es que la ira, pasión muy propia de la raza humana, se está saliendo de su control. Y lo otro, hermanos, lo último, si hay pérdida de paz interior o aún de la buena salud, muy probablemente la ira nos está pasando una factura. Así que aquí están los 6 puntos para ser liberados de la ira, ¿verdad? Y punto número 1, ¿qué debemos hacer para vencer o controlar la ira? Número 1, debemos confesar la ira descontrolada o, como dice el proverbio, en rienda suelta, debemos confesarla como pecado. Vaya conmigo al libro de Job, bien rápido, por favor. Si no lo encuentra, seguro que va a estar en la pantalla, pero yo quiero que usted estos versículos los marque en su Biblia. No siempre tiene el cañón y la proyección para leer estos versículos, pero si usted los logra marcar, va a ser excelente. Job, capítulo 31, versículos 29 y 30. Job está dando una exposición de su propia vida. Versículo 29 dice así: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Estoy bien, ¿verdad? Sí, estoy bien. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Fíjese, uno lo lee y no lo capta. Job ha comenzado a decir algunas cosas con un sí condicional. Él dice, si yo hice esto, si yo hice lo otro, y entonces cada vez que dice una de estas cosas, dice, entonces que Dios a mí me trate de la misma manera. Y Job está haciendo una confesión abierta de los pecados que podrían afectar su vida. Y él dice, si yo me he alegrado del quebrantamiento, y me llamó la atención, si yo me he alegrado del quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, fíjese, esto es una expresión de ira también. Es una expresión de ira. Cuando usted dice, ¿qué le pasó al hijo de fulano? Se fue a estrellar con el carro y casi se mata. ¿Verdad? Dios tarda pero no olvida, dice uno. Así dice uno, Dios tarda, es ira, hermano. Y a Dios no le agrada. Si todo esto pasó, si encubrí, si no sé qué, ¿quién me diera que me oyese? Dice, ¿quién me haría justicia a mí? Job sabe perfectamente que es pecado. Y los pecados se tienen que confesar como pecados. La primera cosa que uno tiene que hacer es decir, Señor, perdóname, porque no he aprendido a controlar o a tener amarrada esta pasión que todos nosotros tenemos. Segundo lugar, debe llevar toda injusticia y resentimiento delante de Dios en oración y ayuno. Toda injusticia, hermano, la injusticia nos va a producir amargura y dolor y nos va a enojar y nos va a cansar. Dice la primera carta de Pedro, por favor, ¿verdad? También en sus Biblias, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, hablando del Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y mire esto, sino encomendaba su causa o la causa al que juzga justamente. Si quiere controlar la ira y usted no puede controlar a la persona que le hace daño, lleve esta causa justa delante del Señor y Él va a juzgar justamente. Pablo lo pone en otros términos. Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Romanos capítulo 12, ¿verdad? No se vengue, no tome la justicia en sus manos, encomiende la causa. Y entonces usted va a notar cómo el Espíritu de Dios le va dando paz. No sobredimensione las ofensas. Porque a veces nos airamos porque todo nos ofende, hermanos, de verdad. Vamos por la vida y somos tan susceptibles, somos un cristalito, ¿verdad?
Y cualquier cosa que hagan, no hagan, digan, no digan, nos ofende, ¿verdad? Y a lo mejor vamos pasando en un pasillo y alguien hace un comentario y uno dice, por mí lo dijo, por mí lo dijo. Estoy seguro que por mí lo dijo. Y esto nos amarga. Miren lo que dice este proverbio, ¿verdad? Proverbios capítulo 12, versículo 16. También, ¿verdad? Un texto extraordinario. Proverbios 12, 16 dice de esta manera: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. En otras palabras, hermanos, mire, tenemos que aprender a que un montón de cosas nos resbalen, que no nos haga tanto daño. No le haga caso, ¿verdad? En los trabajos, yo sé que muchos de ustedes en su trabajo, en el gobierno, donde quiera que trabajen, hay cosas que la gente dice, ¿verdad? Hay chismes, hay un montón. No le haga caso. No le haga caso. Quizás hasta le hagan bromas pesadas, no dé a conocer su ira. Hasta popularmente se dice, ¿verdad? El que se enoja, ¿qué dice el dicho popular? Pierde, pierde. Y hay gente que es bien especialista en hacerle enojar a usted. Le va a decir y le va a hacer cosas. Y mire lo que dice el proverbio. El proverbio dice, el necio al punto, rapidito, da a conocer su ira. Pero el prudente pasa por alto el insulto, dice la Nueva Versión Internacional. Letra D o número 4. Determine como principio vital no explotar airadamente nunca. Aquí está el gran desafío. Esta noche yo le ruego que determine no explotar airadamente. Esta noche dígase usted mismo, ¿verdad? Pase lo que pase, no voy a explotar. No voy a explotar, voy a escoger mis reacciones. El evangelio es lindo, hermanos, el evangelio nos da libertad. No tenemos por qué hacer lo que la carne pide que hagamos, porque los que hemos creído crucificamos la carne juntamente con nuestros deseos y pasiones. Y la ira es una pasión. Y uno puede escoger, nunca voy a reaccionar de esta manera, no voy a reaccionar así. Por supuesto, quizás va a perder, quizás le van a golpear, quizás le van a maltratar, pero usted va a reaccionar como a Dios le agrada y determina. Esta noche quizás es de decirle a los hijos, hijos, perdonen, no van a oírme gritar una vez más sin que por lo menos inmediatamente pida perdón. Y uno se da cuenta de que no cambia en la vida por una sola razón, hermanos, nunca decide cambiar. Santiago dice, ¿verdad?, que debemos ser tardos para hablar, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Y tenemos que determinar no reaccionar violentamente. Quítese de vosotros, dice Colosenses, quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia, todo enojo, toda ira. Porque esto es parte de nuestra vieja naturaleza, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Quítese. Dejen ustedes, dice el texto, todas estas cosas. Antes de eso ha puesto otros pecados, pero luego todas estas cosas. Quítese. Enojo, ira, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Miren, hermanos, si no tomamos la decisión, nunca van a desaparecer. En el caso de algunos de ustedes y en el caso mío particular, por el ambiente en el que crecimos, o por lo menos yo crecí en un ambiente en donde ser mal hablado, ser soez, era una necesidad para sobrevivir. Era una necesidad. En los lugares donde nacimos y crecimos, si uno no manejaba cierto calibre de vocabulario, a uno lo agarraban de pato, ¿verdad? Y uno tenía que tener un lenguaje. Y miren, Dios conmigo fue particularmente bueno, hermanos. Conocí al Señor Jesucristo el 9 de mayo y el 9 de mayo no me salían groserías. Es que era una cosa increíble. Si usted le pregunta a mis hermanas mayores, la menor de ellas me lleva 8 años a mí. Y la fama que yo tenía era chiquitín, pelón, gordito, mal criado, como no tiene idea. Pero no a todos, hermanos. Hay otros pecados que he tenido que decir, basta ya, como dice Primera de Pedro capítulo 4, basta ya de haber andado como agradaba a los gentiles. Determine no explotar airadamente. Penúltimo lugar, cambie la mente, hermanos.
Cambie la mente por memorizar la palabra de Dios, fíjese. Me encanta ese versículo de Isaías 26:3, que siempre lo usamos en el sentido correcto, creo yo, pero que más nos agrada. Esa porción de la Escritura dice, porque tú guardarás en paz, tú guardarás en completa paz. ¿A quién, hermanos? A todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Miren, hermano, lo que estoy diciendo es, la única manera que nuestros pensamientos perseveren en la realidad de Dios es cuando vamos a la palabra y la memorizamos y la hacemos nuestra y traemos a la mente los versículos que hemos aprendido. Entonces nuestra mente va cambiando y el Señor nos da completa paz. Si usted ha estado viviendo en un entorno de violencia personal o externa, Dios le puede dar completa paz, que sus pensamientos perseveren en Él. Eso es todo. La palabra de Dios, hermanos, el efecto transformador de la palabra, increíble, cuando su palabra se vuelve vida para nosotros. Y en último lugar, debemos tomar iniciativas de paz y no de conflicto. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta, ¿qué dice? Apacigua la ira, ¿verdad? Pero la respuesta áspera hace subir el furor. Tenemos que tomar, hermanos, decisiones de paz. Decisiones de paz, así, decisiones. No deje que su pasión, que se llama ira, que usted y yo la tenemos ahí, se salga de su control. Tome la iniciativa de paz en medio de los conflictos. Si todo el mundo tiene palabra áspera, recuerde una decisión como esta, dice, mi palabra va a ser de paz. O Mateo capítulo 5, 23, como es un poco largo, no lo leo todo, pero usted lo puede escribir. Dice el Señor Jesucristo, por tanto, si vienes y traes tu ofrenda delante del altar y te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que las autoridades tengan que tomarte y ponerte en la cárcel por no resolver el conflicto. Entonces la iniciativa de la paz está de nuestro lado. La iniciativa del homicidio no debería de estar. Estoy hablando de la ira descontrolada, por supuesto. Así que uno toma iniciativas de paz, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para preservar y establecer la paz? ¿Qué cosas traerían la paz a mi casa? ¿Qué cosas traerían la paz a mi entorno de trabajo? ¿Qué haría que yo sea más pacífico a la hora de conducir todos los días hacia mi trabajo? ¿Qué haría que los errores de trabajo de mi personal no me hagan reaccionar como un energúmeno? ¿Qué debo hacer para no enojarme odiosamente contra mis jefes cuando me hacen trabajar fuera del horario, como decía don Fausto? Y uno debe tomar una iniciativa de paz. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece la ira descontrolada. Dios aborrece cuando alguien sustituye el homicidio por un acto de cualquier otro tipo. Así sea aventar un objeto, lo que sea. Dios lo aborrece. Esta noche le desafío a que le diga a la ira, no más. Recuerde esto, por favor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.